Hay experiencias y temas que necesitan destacarse. Iniciamos Altavoz AM. Altavoz AM. Donde aumentamos el sentido de la conversación. Altavoz AM. Donde la entrevista y los temas de discusión se vuelven una experiencia. En Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales. Amplía tu mente. Amplía tu mente. Buenas tardes a nuestra comunidad de Radio Libertad 570 AM. Les damos la bienvenida a un programa más de Altavoz AM, aumentando el sentido de la conversación. Les saluda Ana Lucía Zamora y espero que nos acompañen durante esta hora de programación y que disfruten de este tema que les traemos hoy. Hoy no me encuentro sola y mis compañeros de espacio hoy son don Jorge Chinchilla y Luis César Monge. Entonces quiero saludar primero a don Jorge. ¿Cómo está, don Jorge? Muy bien, usted, Ana Lucía. Un gusto saludarlos a todos. Y bueno, a divertirnos en esta hora, a conversar un poco sobre el quehacer de Costa Rica. Así es, y es que hace 2 semanas estaban hablando sobre un tema muy interesante, Luis César, Francini y don Jorge. Y bueno, hoy quiero también sumarme a esa conversación y antes saludo a Luis César. ¿Cómo se encuentra don Luis César hoy? Hola, buenas tardes, muy contento y agradecido con Dios por la vida. Y saludos a don Jorge, qué bueno verlo y bueno, también agradecido por este espacio que me dan la oportunidad nuevamente de saludarlos y que abordemos juntos como fundación temas de interés nacional en el que como líderes debemos de comprometernos y tomar partido, aunque las opiniones entre todos no seamos coincidentes, pero hay que de alguna manera procurar el mayor bienestar para las personas y para esta Costa Rica que tanto lo necesita. Así es, y es que hace 2 semanas se hablaba sobre el descontento social que existe en nuestro país, en Costa Rica. Sin embargo, también se hablaba de una publicación que nos tenía un poco en duda lo que decía. Un poco no, yo diría que bastante. Nos tenía bastante en duda las cosas que se estaban diciendo. Don Jorge y Luis César fueron muy claros en que habían datos erróneos, habían algo más subjetivo que objetivo. Y hoy queremos darle continuidad a este tema y también leer algunos comentarios que hacían algunos jóvenes en ese momento en la programación. Y una de esas preguntas que queremos iniciar es con la usuaria Adela Chacón Rodríguez, que nos pregunta: ¿quiénes son los grandes evasores de los que tanto se habla? ¿Y cuál es el efecto el efecto real sobre la economía del Estado? Entonces, me gustaría que ustedes me regalen una respuesta para Adela, que seguramente nos está escuchando en este momento. Bien, no sé si Luis César quiere comentar primero, o si empiezo yo. Adelante, don Jorge. Bien, esa es una de las mejores preguntas que pueden surgir de todos estos temas que se han venido conversando. Precisamente porque se oye muchísimo hablar de los grandes evasores y yo coincido con Adela en que nadie realmente le pone puntos a las IES a ese tema. O sea, la gente habla, pero no concreta. Y efectivamente, en ese sentido, como para hacer un pequeño acomodo de la pregunta con respecto al tema que veníamos haciendo y hacerlo de alguna otra manera encajar. Como lo dijo Ana Lucía, cuando empezamos a analizar el artículo, lo que andábamos buscando es la verdad detrás del artículo, hasta dónde lo que se dice es efectivamente cierto. Entonces es muy fácil decir algo sin darle soporte a la información que yo estoy en ese momento poniendo, ya sea en un medio escrito o en un medio hablado, pero es muy fácil hacerlo. De igual manera es muy fácil hablar de grandes evasores sin poner nombres y sin hablar exactamente de qué queremos definir como un gran evasor y por qué. O sea, ¿qué es ese concepto? Es exactamente igual. Entonces, en los últimos tiempos, la mayor parte de la gente ha acuñado algunos términos como gran evasor, precisamente. Ese es uno de los que más se oyen hablar y se oye decir. Y si uno busca claridad en el término de qué es lo que queremos decir, la verdad es que cuando uno pregunta y cuestiona a los que usan estos términos, la mayor parte de las veces vamos a encontrar, al igual que con este artículo, que hay o problemas de definición en el término
o que inclusive la persona que lo está usando se lo oyó a alguien más y ni siquiera entiende qué es lo que está realmente diciendo. Alguna gente se refiere a grandes evasores, sobre todo por ahí anda un diputado que ha hablado mucho de este tema, específicamente a las grandes compañías que tenemos en Costa Rica. En todos lados hay compañías más grandes que otras. Existe un grupo de compañías grandes que en todo caso están definidas por la administración tributaria como grandes contribuyentes, ya sean nacionales o territoriales. Y estos son las empresas que posiblemente por su nivel de transacciones son los que más impuestos pagan al país. ¿Por qué es importante entonces hacer esta aclaración? Porque alguna gente relaciona a estos grandes contribuyentes con los grandes evasores, pero resulta que estas son las empresas que más bien más pagan impuestos. Entonces, aclaremos eso. Son más bien los que acostumbran pagar más impuestos. Como cualquier otra empresa, en algún momento cualquier empresa, aún una grande, puede tener un año malo. Empecemos también por aclarar algunas cosas propias de los negocios. Pues cuando una empresa grande tiene un negocio malo, en un año le fue mal, es posible que ese año pague menos o que incluso no pague impuestos. Eso es absolutamente válido también. Eso no lo convierte en un gran evasor, como alguna gente ha querido decirlo. Pues alguna gente interpreta que porque en algún momento algo no me salió bien y tuve un mal año, entonces ya me convertí en un gran evasor. Eso no necesariamente es cierto. Entonces volvemos aquí con el término de gran evasor y la definición de qué es un gran evasor. ¿Es una compañía que legítimamente ha tenido un mal año y no ha pagado impuestos un gran evasor? La respuesta es no. Sin embargo, mucha gente piensa que sí, precisamente porque no saben definir los términos. No. Es una empresa que tuvo un mal año y sencillamente ese año no pudo pagar impuestos porque no tenía que pagar impuestos. Así de fácil. Y eso le ha pasado a cualquiera. O sea, eso no es ningún problema ni implica siquiera ser deshonesto. Las cosas pueden ocurrir de esa manera. Por otro lado, efectivamente pueden haber empresas que no paguen impuestos. Eso es cierto. Sin embargo, también hay que aclarar que posiblemente sean las empresas que están digamos que en el segundo y tercer nivel de recaudación, los que más podrían tener tendencias a no pagar impuestos y convertirse entonces, ahí sí es cierto, en grandes evasores. ¿Por qué serían grandes evasores? Porque posiblemente a través de varios años no pagan impuestos. Ni siquiera estamos hablando de un año, estamos hablando de muchos años. De ahí es de donde viene el problema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que muchísima gente que habla de grandes evasores ni siquiera sabe definir quiénes son los grandes evasores, porque ni siquiera conocen cómo funcionan los negocios y que la mayor parte de las grandes evasiones del país se producen con gente más bien de mediano tamaño, que son los que posiblemente más tienden a hacer este tipo de cosas y que pagan menos impuestos de los que debieran y que en 10, 15 años han dejado de pagar millones de dólares en impuestos. Esa es la realidad. Y no solamente ellos. Resulta que el país está lleno de un montón de profesionales, de personas físicas con actividades lucrativas, que la mayor parte de ellos casi nunca han pagado impuestos durante todas sus actividades lucrativas o han pagado muy poco. Y que si yo sumo los impuestos que ellos dejaron de pagar durante muchísimos años, también deberían por definición considerarse como grandes evasores. No necesariamente cada uno de ellos, pero como gremio existe una serie de grupos de gentes que están acostumbrados a no pagar y que son en realidad grandes evasores. Hay profesiones, no vamos a, bueno, vamos a decir cuáles. La verdad dijimos que este programa era para ser honestos. Hay muchísimos profesionales de la medicina que le preguntan a uno si quiere o no quiere factura. ¿Por qué un profesional de la medicina no va a querer emitir una factura? Si no es precisamente para no tener que reportarla y no tener que pagar impuestos sobre ella. Y si un profesional de la medicina me dice que no, que esa no es la razón, entonces que nos venga y que lo invitamos al programa. Que nos dé una explicación. Por eso, que nos ilustre la razón por la que en algún momento ofrece los servicios sin facturar. A ver si creemos en sus argumentos. También existen arquitectos que hacen lo mismo. No voy a decir que no, también existen contadores privados y públicos que hacen lo mismo. Y también, desafortunadamente, yo sé que don César es abogado, pero no estamos diciendo que lo haga, pero muchos abogados también hacen lo mismo. Ahora, estamos hablando de profesionales. También hay mecánicos que ofrecen arreglarle a usted el vehículo y le preguntan si quiere o no quiere factura. ¿Verdad? Así que tampoco vamos a decir que solamente se trata de gente que tiene una profesión como estas que hemos mencionado, sino también artesanos y demás. Hay muchísima gente
que hace la pregunta de si esto es con factura o sin factura. Entonces, si sumamos a estos gremios, si en su conjunto se convierten en grandes evasores, y cuidado si estas personas no han evadido más impuestos durante los últimos 15 o 20 años que las empresas grandes juntas que no han pagado. Cuidado si no son más grandes evasores. Repito, como una masa y como un grupo que acostumbra a hacer esto, que está mal hecho. Cuidado si no son peores. ¿Por qué? Porque si sumamos 1 millón de personas que dejan de pagar 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 colones al año durante 20 años, le puedo asegurar que la cantidad de dinero es sencillamente enorme. Así es como está la cosa. Entonces, por eso les decía, la pregunta de Adela es interesantísima, porque los medios, y repito, algunos diputados y alguna gente por ahí, incluso el Ministerio de Hacienda, el exministro Chávez, que ha andado por ahí hablando cosillas, ha hablado mucho de los evasores, pero creo que tienden a tirar demasiado hacia un lado y no ponen las cosas un poquito más en su lugar. No estoy diciendo entonces que no haya empresas que no estén evadiendo, no, pero es que tenemos que sumar a todos. Y repito, si empiezo a sumar a estos profesionales, si empiezo a sumar, incluso también voy a agregar a otros que existen. Hay muchísima gente aquí que hace trabajos para compañías internacionales que reciben pagos recurrentes todos los meses, sobre todo en el área técnica, y como esos son pagos que son hechos por una persona no domiciliada en el país, no hay trazabilidad dentro del país y esas personas no pagan ni un 5. Es más, no pagan ni un 5 de impuestos, ¿verdad? Ni siquiera es que pagan un poquito, no pagan nada. Si usted suma todas estas evasiones pequeñas, digamos mini evasiones o evasiones hormiga, como le quiera llamar, y las pone en un solo saco, la suma es tan significativa que algunos de los problemas que tenemos posiblemente a nivel fiscal no los tendríamos. Así que, ¿quiénes son los grandes evasores? Para mi gusto, los grandes evasores en general, si ahora tuviéramos que hablar en serio, es un grupo de gente en Costa Rica que se acostumbró a no pagar impuestos y a hacer una pregunta que han venido haciendo desde hace años. ¿Por qué si el gobierno no me da nada a mí? ¿Por qué yo tengo que pagar impuestos? Para mí, entonces, moralmente, esos son grandes evasores. Y don Jorge, entonces el punto de decir no más impuestos, ¿verdad? Pero ¿cuáles impuestos si al final de cuentas hay un grupo que de todas formas no lo está pagando, ¿verdad? Entonces todo es como un eco, hacemos un eco a lo que las demás personas, o no sé si es que en Costa Rica estamos acostumbrados a hacer un eco a lo que los demás dicen. Dijo alguien una publicación o hizo una publicación, entonces la comparto como mía y repito y hago eco a lo que está diciendo sin tener un fundamento de lo que estoy compartiendo. Entonces, así no sé es, de hecho, como lo dijimos, esta es la idea de este programa. O sea, que desmenucemos un poquito algunas cosas, como usted lo está diciendo. Por eso empezamos con un análisis de aquel artículo, porque la gente asume que es verdad lo que está diciendo ahí, y que una persona perfectamente puede decir que paga entre el 30 y 40% de impuestos si se los da al gobierno, cuando demostramos que eso es prácticamente imposible. O sea, a menos de que esté en ciertas condiciones, pero si está en tales condiciones para pagar semejante cantidad de dinero, a esa persona le va súper bien. Sí. Entonces, esa es la pregunta. Bueno, si le va tan bien, ¿de qué es lo que se queja? ¿O es que yéndole tan bien no quiere pagar impuestos? Esas son las preguntas que hay que hacerse. Y por eso repito, es muy fácil precisamente hablar y crear palabras bonitas, ¿no? O términos nuevos bonitos como esto de gran evasor, que a la gente ya se le metió en la cabeza, ¿verdad? Entonces hay personas, y un montón de personas, que deberían pagar muchos impuestos que no los han pagado. Eso es lo que la gente está entendiendo como un gran evasor. Pero, repito, no necesariamente sea tan cierto como alguna gente lo está diciendo, o sea, que está acusando a algunas empresas que no necesariamente sea verdad. Y solamente como un detalle para que estemos claros, de las inconsistencias que tenemos incluso en los discursos, repito, hasta de personas que han estado en el gobierno y que aún están algunos, pero vamos a hablar, insisto, esto es un programa para hablar de la verdad, incluso el señor Chávez, que estuvo en el gobierno, y alguna gente que habla algunas cosas como el diputado Villalta. Las empresas más grandes, o sea, los que pagaron los montos más significativos de la amnistía que alguna gente ha criticado, que se dio
a finales del año 2018, en diciembre de 2018 precisamente. De esa amnistía, las empresas que pagaron los montos más significativos, o sea, que se acogieron a la amnistía, son los bancos del Estado. El dueño de esos bancos es el propio Estado de Costa Rica. Y aún así, esos bancos tenían pendientes algunos temas en discusión de si pagaban o no pagaban impuestos por interpretaciones que tenían diferentes a lo que dice la administración tributaria. Pero eso nadie lo ha querido decir. Entonces, esos eran los que encabezaban la lista. Lo que estamos diciendo es que las mismas empresas del mismo Estado encabezan la lista de las que se acogieron a la amnistía, que tanto ha criticado precisamente la misma gente del mismo gobierno. Entonces es donde uno dice, bueno, ustedes se van a poner alguna vez de acuerdo entre sí o alguna vez me van a decir la verdad, que ese es el punto. ¿Por qué? Porque muchos de estos argumentos, repito, para hacerse popular y para ganar adeptos, suenan muy lindos, pero están llenos de inconsistencias, están llenos de errores y así, en mi gusto, no se vale. Ese es el problema que tenemos en Costa Rica. La gente no está diciendo las cosas como son. Esos bancos eran del Estado. Y vuelvo a repetir, hay algunos gremios, hay alguna gente que acostumbra a no pagar impuestos, que si yo sumo el gremio como tal, cuidado si no suman más dinero que muchísimas de estas empresas que alguna gente ha querido criticar. Pero nadie habla de estos gremios y de lo que está pasando en esos lugares. Y una fuerte crítica que nos está diciendo don Jorge en este momento, que me parece muy acertada desde mi punto de vista. Hay que determinar cuáles son esos evasores definitivamente, no solo decir los grandes evasores o frases como que pague el rico como rico y el pobre, como veíamos en algunas informaciones anteriormente. Don Luis César, le pregunto, ¿está de acuerdo con lo que dice don Jorge o difiere? Yo pienso que en realidad este tema de la participación en la contribución de los gastos para sostener el Estado, como ya lo conversamos en la reunión que tuvimos con todos anteriormente, es responsabilidad de todos, es una responsabilidad constitucional. Y justamente a veces es muy fácil crear pantallazos para que yo no caiga dentro de la responsabilidad. Que paguen aquellos tales, que paguen los que tienen plata, que paguen los evasores. Esos son pantallazos innominados que definitivamente lo que hacen es despistar la atención y el punto central. Todos tenemos responsabilidad de cumplir. Si aquí hay una tarea en ese sentido es determinar a las personas que están incumpliendo con la ley para que se cobre. Esa sería la tarea. Determinemos cuáles son los evasores. No decir que paguen todos los evasores, porque hasta que la ley o un proceso judicial o administrativo en Hacienda determine quiénes son los responsables, no sabremos quiénes son. Entonces, la primera tarea sería la parte de la gestión, que esa es la tarea, la gestión, pero no podemos lanzar pantallazos si antes la gestión no está determinada. Incluso también las personas que mediante la ley se acogen a una amnistía, a un procedimiento, aún así, digo yo, lo están haciendo conforme a la ley. Y en esto tenemos que ser respetuosos también. Si existe una legislación que le concede a alguien, pues se la concedió, nos guste o no, fue legal. Y no podemos tampoco acusar a que alguien que se acogió a una normativa temporal o gradual es un evasor porque se acogió a una normativa. No, si hubo una legislación, pues así fue y hay que superarlo y hay que seguir adelante. Pero ahora entonces nos toca contribuir a todos y dejar de estar repartiendo culpas a los demás, sino que ir poniendo la casa en orden responsablemente. Sí que coincido con don Jorge y creo que la tarea es gestionemos para determinar responsabilidades, pero que seamos todos los que participemos también aportando. Yo considero que todos los sectores están defendiendo algo, ¿verdad? Hay muchos sectores que en este momento están defendiendo algo, pero quisiera hacerles a usted la consulta. ¿Todos estos sectores tienen que aportar, consideran ustedes? Sectores me refiero a sector empresario, sector sindicatos, agropecuario, todos los sectores que en este momento han estado de desacuerdo, ¿verdad? Con este plan, o algunos incluso hablaban con manifestaciones que lo vamos a ver más adelante,
porque aquí les hago la pregunta porque también Adela nos pregunta que cuál es el efecto real sobre la economía del Estado. Entonces quisiera tal vez si ustedes me pueden ampliar en ese punto para conocer quiénes también tienen que aportar. Bien, también esa es una muy buena pregunta. Y que al final de cuentas, la respuesta para mí es una respuesta más moral que otra cosa, porque depende un poquito de los valores. No hace mucho, precisamente, creo que fue la semana pasada, que casualmente escuchaba un programa de televisión y pusieron al expresidente, perdón, de Argentina, Macri. Él hacía una mención de que parte del problema del pueblo argentino, específicamente, se iba a arreglar aferrándose y definiendo cuáles son los valores con los que Argentina iba a seguir de aquí en adelante. Y eso me pareció sumamente interesante porque es un tema que hace un tiempo lo discutíamos en una charla en la que estuvimos participando también a inicios de año cuando se dio la pandemia. Y precisamente sosteníamos que uno de los principales temas que había que definir es cuáles son los valores. Ahora, ¿por qué entonces me tengo que referir a valores ahorita que estamos hablando de quiénes son los que tienen que pagar? Ok, para mi gusto, aquellos que reconozcan y entiendan que este país es de todos y que nos pertenece a todos, entenderán que nos toca entonces poner a todos. Y el que no quiera considerarse un buen costarricense y no quiera apuntarse, me parece que también debe tener, en ese caso, la valentía de decir, a mí no me interesa participar en el desarrollo y en la solución de los problemas que está enfrentando el país. Porque alguna gente lo que está diciendo es, no, es que yo, ¿por qué? No, hablemos en serio. Si no quiere participar, si no tiene ganas de ayudar, dígalo abiertamente, no me interesa ayudar a este país. Porque esto es como ser miembro de una familia y que a una parte, o sea, que alguien de la familia pierda el trabajo y los demás digan, bueno, Salado, lo vamos a dejar entonces que se muera de hambre si ya no tiene trabajo. En una familia ese tipo de cosas no se dan. O sea, nos ayudamos todos y nadie va a decir, ¿por qué yo? ¿Cómo que por qué yo? Este país nos pertenece a todos. Entonces, en un nivel muy general, la respuesta a la pregunta es, ¿quiénes tienen que ayudar? La respuesta es, todos deberían dar lo que puedan. El que puede dar solo un colón, debería dar un colón. El que puede dar 1,000, que dé 1,000. El que puede dar 1,000,000, que dé 1,000,000, cada uno en su medida. Pero si alguien me dice que ni siquiera puede dar un colón, ni eso, la verdad, ese argumento no se lo creo. Y si no quiere ayudar, repito, fuera mejor que nos dijera honestamente, no me interesa ayudar al país. Y entonces ya sabríamos, ahora sí hablando con valores, sabríamos exactamente con quién estamos lidiando, con quién sí contamos y con quién no. Eso nos lleva a un tema que yo creo que tenemos que conversar un día de estos, que es la educación fiscal desde la primaria. Así es. Creo que ese tema hay que desarrollarlo porque para que las bases sólidas de la contribución fiscal y del respeto al ordenamiento fiscal se dé, hay que trabajarlo a nivel familiar y escolar. Y eso que dice don Jorge, la familia. Yo un día conversaba con mi compañera Francini y Ana Lucía, el ejemplo de la casa. Todos en nuestra casa, digamos que papá, mamá y 3 hijos, por ejemplo. Un ejemplo así. Hay una situación con acreedores que comprometen el derecho a vivir en la casa, al techo, al agua, a los servicios, a la estabilidad. Existe ese compromiso. Hay uno que tiene un trabajo propio que como puede va saliendo. Hay otro que tiene un trabajo muy sólido que no tiene ninguna complicación, está bien. Y hay uno que perdió el trabajo y no está teniendo cómo hacer. Pues resulta que papá y mamá recogían de todos un poco y no está saliendo la cosa, no está dando. No da la cuenta. Y no da la cuenta. Y entonces hay uno que perdió el trabajo, se puso más crudo el asunto y no se consigue. Y lo que decía don Jorge, entonces, ¿qué van a hacer? El que está bien, sencillamente va a decir, no, yo estoy bien,
sigo poniendo lo que tengo y listo. O el que trabaja en lo propio diría, no, es que usted que está bien de más, yo ya no voy a dar, y se tira la culpa. O papá y mamá dirían, no, es que ya a nosotros ya no nos toca. Ustedes tienen que sacar adelante. Bueno, es que todos compartimos la casa, todos vivimos ahí. Y si no aportamos, algo va a suceder. Pero hay un problema adicional. Imagínense que todos de repente dijeran, está bien, pongamos más, aportemos. Pero qué torta, el año pasado hicimos eso y papá no fue a pagar la cuota cuando tenía que ir a pagarla. Se gastó la plata. Se gastó la plata. Y eso es un asunto que a veces creo que nos está pasando. Hemos perdido también el valor de la confianza en las demás personas, la confianza en la organización del Estado y del propio gobierno, porque a veces, aunque se hacen las cosas con buena intención, se comunican mal o se cometen torpezas que golpean la confianza, como el caso del papá que no pagó a tiempo, golpeó la confianza de los hijos y entonces después cuesta más. Y creo que eso nos está golpeando y no tengo que decir que es un asunto del gobierno actual. También esto es un asunto que viene de varios gobiernos para atrás, para no achacarle a algo directamente a alguien, y que entonces ha generado en nosotros una enfermiza situación de desconfianza al punto de decir, no estoy seguro porque no sé a dónde va a ir a parar esto. No sé si coinciden conmigo en que un poco de esto o bastante está ocurriendo en Ana Lucía. Sí, o sea, es cierto que muchísima gente ha cuestionado precisamente por qué tiene que pagar impuestos, ¿verdad? Si tal vez, incluso, es el argumento de muchos empresarios, si se malgastan, ese es el término prácticamente que usa, si esos recursos se malgastan. Cosa que es un argumento absolutamente válido, nadie está diciendo que no. No obstante, una vez más, dejando de hacer lo correcto, yo, como contribuyente, no voy a lograr que la otra parte empiece a hacer lo correcto. Es decir, yo pido que ellos hagan lo correcto, o sea, que arreglen el problema, y mientras tanto yo no estoy haciendo tampoco lo correcto. Entonces, moralmente, ¿cómo puedo pedir que ellos cambien aquella situación? Si el que tiene que dar el primer paso, aquí estamos hablando de un paso de fe, es cierto, el que tiene que dar el primer paso y hacer lo correcto soy yo. Si yo me sigo esperando a que los demás lo hagan, posiblemente entonces esto se va a mover. Es que estaríamos... Va a cambiar, y las mejoras nunca estaríamos en el problema entonces, don Jorge, de entrar en posiciones en si usted sí, en si usted no, yo tampoco, y si usted sí, yo sí. Así es. Y estaríamos perdiendo de vista el interés central, que yo creo que... Perdemos de vista los objetivos finales que realmente buscamos, que es corregir una situación. También hay que preguntarse, y ese es el otro problema, yo creo que ya lo mencionamos en el programa anterior, cuando uno analiza una situación hay que hablar del qué, del cómo y en el cuándo se van a hacer las cosas. O sea, efectivamente, tenemos que arreglar algunos problemas en lo que tiene que ver con el gasto del gobierno, sin lugar a ninguna duda, pero hay que discutir con mucha claridad, y es ahí donde creo que estamos fallando, cómo se va a hacer y cuándo se va a hacer. Hace unos días ponía el ejemplo, alguien me hizo la pregunta, es que me decía, bueno, por ejemplo, vamos a usar nombres, dijimos, ¿verdad? Bueno, como ya lo hemos dicho, por ejemplo, doña Pilar Cisneros ha salido en algunos programas diciendo que aquí, que allá, y que hay que cortar por acá, hay que cortar por aquí. También el señor Corrales, don Gerardo, o sea, yo los entiendo. Es muy fácil, repito, decirlo. Y es muy fácil también coger una hoja de Excel y quitar algunas partidas de un presupuesto que está en Excel y que ya no sumen. Eso lo hace cualquiera. Ahí que no me venga nadie con que eso es grandioso. Ya sea que lo hagan estas personas que acabo de mencionar o que lo hagan los diputados, que ahora también tiraron una serie de mociones para hacer recortes en estos días. Cualquiera hace un recortito de eso. O sea, estos tipos de ejercicios son demasiado simplistas y ese es mi punto. Falta seriedad. Y alguna gente después se pregunta por qué no los toman en serio. Entonces ahí la respuesta es, bueno, hagamos una cosa. Cuando usted se tome en serio, nosotros lo vamos a tomar en serio también. Algunos de verdad hacen análisis, insisto, tan simples
que ellos solos se desacreditan. O sea, llega el momento en que uno solo puede decir la verdad. No se desacrediten solos tan fácil ni tan rápido. Ese es el único consejo que se les puede dar. No son tontos, pero sí se están desacreditando solos porque no lo están haciendo en el momento adecuado ni en la forma adecuada. Cuando esta persona me preguntó sobre este tema, yo le dije, bueno, aquí el problema que tenemos es muy sencillo. Esto es como que algunas instituciones han venido acumulando tejido adiposo, ¿no?, para hacer alguna relación con el cuerpo del ser humano. ¿Y qué pasa cuando una persona empieza a acumular tejido adiposo? Que se hace gordito. Eso es normal. Ahora, podemos decirle a una persona de estas que tiene que bajar de peso. No sé, 10, 15, 20 kilos en 2, 3 días. Eso es imposible porque incluso su sistema, si intentamos hacerle algo así, colapsaría. O sea, le haríamos más daño que bien si le decimos que tiene que cambiar de esa manera. Algunas de las soluciones y algunos de los problemas que se están poniendo más o menos andan por ahí. El gobierno está lleno de esa grasita, ¿sí? De cosas que no eran necesarias, pero que se han venido acumulando y ahí están. Y alguna gente está pretendiendo que la vamos a cambiar así tan fácil como cambiarlo, como les digo, en una hoja en Excel. No dice, no, no señor, así no funciona. Esa no es la realidad y no nos hagamos ilusiones. Por eso les decía que un análisis bueno no solamente habla del qué, sino del cómo y cuándo lo vamos a hacer. Y algunos de los análisis que han presentado alguna gente precisamente carece de esa seriedad. El cómo y el cuándo no están bien desarrollados. Y después, insisto, quieren cuestionar qué es lo que está pasando y por qué no se les hace caso. Y la razón es muy sencilla. Repito, lo que están diciendo en la realidad no se puede llevar a cabo. No es posible, porque es peor, en ese caso, hacerlo como ellos dicen, que como debiera hacerse. A nosotros nos va a tomar mucho tiempo corregir estas situaciones. Entonces, nos toca empezar por hacer lo que es fácil en este instante, que es, bueno, mejorar la recaudación, ¿cierto? A los que puedan aportar más porque el hueco ya existe y no hay remedio, hay que hacerlo. Entonces hay cosas que hay que mejorar ya y a la vez tomar un tiempo para arreglar en donde se está gastando mal, pero un tiempo razonable. Cuando hablamos de un tiempo razonable, tenemos que recordar que un tiempo razonable en términos de la historia de un país que ya va a cumplir 200 años, ¿no?, de libertad, no puede definirse entonces como 2 o 3 años. Eso es muy poco. Eso es muy poco. Un tiempo razonable pueden llegar a ser 10 años, 15 años si se quiere. Y aún así es razonable. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un país, no estamos hablando de la vida de un ser humano. Estamos hablando de un país que puede durar aquí todo el tiempo que quiera y en consecuencia le debemos dar el tiempo para que se acomode. Esa es la parte en donde nos está haciendo falta entender. En donde la gente pregunta, bueno, es que se está malgastando, ¿y cuándo va a parar esto? Va a parar si nos ponemos de acuerdo en unos años. No va a parar mañana. El que espera que esto cambie mañana, no solamente tiene un problema digamos que de ubicación en cuanto a la realidad, esa no puede ser la realidad, sino que también por alguna extraña razón sus expectativas no solamente son irracionales, sino también injustas. Los cambios no pueden hacerse de esa manera. Eso tampoco está bien, porque eso es excesivo, porque es abusivo, porque de alguna u otra manera, volvemos a la parte de los valores y a la parte moral, no se puede tratar a las personas de esa manera, en una forma pero tan abrupta, que les produzca de un día para otro un cambio tan sustancial en su forma de vivir que estén totalmente desubicados, que de un día para otro su vida ha cambiado tanto que no sepan ni qué hacer. Eso es lo que alguna gente está pretendiendo que hagamos, que tratemos a otros seres humanos sin ninguna consideración como seres humanos que son, y que le hagamos un cambio total de condiciones y los desubiquemos de un día para otro. Eso es injusto, en cualquier parte del mundo. Es absolutamente injusto. Sin embargo, alguna gente lo ve muy fácil y dice, no, sí, hay que hacerlo de esa forma. No, eso no es tan fácil. No es tan sencillo. Yo, por ejemplo, tengo que decir un tema que se ha criticado o se ha discutido, el tema de la cultura, de la inversión en la cultura. Hay un sistema nacional, ¿verdad? De escuelas, de música,
que ha generado una cantidad de talentos del CINEM, por ejemplo, que ha generado talentos, que yo he visto familias alrededor de muchachos que tocan instrumentos diferentes, lindísimos, organizan sus orquestas comunales, padres de familia trabajando, han hecho cosas buenísimas y Costa Rica hasta ha tenido exposición internacional a través de las bandas y orquestas que se han animado con este tipo de inversión. Y creo que hay que tener sabiduría en el momento en el que se va a intervenir esos presupuestos también, porque no solamente, porque detrás hay personas, hay sueños, hay metas, hay ideales y hay familias en torno a esto. Sí, y De acuerdo. bueno, es como, por eso hay un tema de posiciones, ¿verdad? Hay un tema, como decía don Jorge, hay un tema también moral de ponernos en posición y decir, tenemos el compromiso de ver la forma de cómo sale adelante de la parte financiera el país, ¿verdad? Pero yo creo que también va más allá de que la gente entienda cómo funciona la administración, pienso yo. O sea, va más allá porque habíamos hablado un poco de que es muy fácil escribir y se habló anteriormente en el programa que ustedes habían iniciado hace 2 martes, que es muy fácil hablar, es muy fácil escribir y decir, no, es que no estoy de acuerdo, a mí eso no me gusta, o que puede hablarlo, pero definitivamente yo creo que es muy importante conocer muy bien de cómo se administra bien las finanzas, cómo se administran para poder dar una determinación. Yo sí creo que es muy importante también asesorarse y saber cómo asesorarse por expertos en este tema para ver cuál es la verdadera solución que va más allá de solamente hacer una publicación y tirar datos y decir yo opino y yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Desde mi punto de vista y desde la parte de comunicación, a veces hay personas en estas redes sociales que tienen cierta influencia sobre otras, ¿verdad? Tal vez otras que tal vez no conocen tanto sobre la situación, no saben tanto sobre dicho tema, entonces dicen, sí, yo estoy de acuerdo, es que es muy injusto para el pueblo, pero realmente conocen cómo es que se hace esta administración. No quisiera jamás decir que es que son ignorantes o nada por el estilo, pero es un tema que va más allá, o sea, de trasfondo, de darle ese trasfondo. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿consideran em, que los medios que ahora tenemos a nuestra disposición han sabido llevar este tema? ¿No han sabido llevarlo? Así algo muy general, quisiera saber si será que nos falta como medios de comunicación ampliar un poquito más sobre cómo es esta administración pública. Bueno, yo creo, y justamente estaba pensando que hay un exceso de información en la calle, ¿verdad? O no voy a decir exceso, voy a decir hay una abundante información en todo lado. Lo que pasa es que no toda es correcta. Y, y, y entonces depende hasta del tipo de enfoque que tengamos en un programa, así nos animamos y así nos envalentonamos y así planteamos las cosas. Tenemos que ser fríos y entender que hay mucha información, hay información en redes sociales, en canales de televisión, en radio, en muchos canales, pero por más información que se dé, al final de cuentas, ¿de quién es la responsabilidad de colar eso y de decir, ¿me como esa información o no me la como? Es que yo creo que al final de cuentas uno puede echarle la culpa a los medios y a la gente, pero no, estaríamos volviendo a tirarle responsabilidad a la gente y yo como usuario de la información, es que me dijeron, escuché lo que Ana Lucía me dijo y yo ya me lo creí al 100%.
Y eso es lo que estábamos llamando la atención de este texto que se publicó por ahí. Algunos lo han asumido como un texto legítimo, verídico en 100%, y entonces se usa y se aplica mal. Pues yo diría que información abundante hay mucha, pero la responsabilidad de que eso sea correcto es del usuario. ¿La recibe o no? No sé. Sí, de quedarnos con esos datos o realmente crear dudas sobre ellos. Don Jorge, quisiera saber qué piensa usted acerca de esto. Bien, yo creo que precisamente ahí caemos en lo que intentamos hacer en este programa. Yo coincido en que hay muchísima información y creo que lo mencionamos también en el programa anterior, uh, de que, como hemos dicho, vamos a usar nombres y decir las cosas como las hemos visto. Precisamente, periodista de multimedios, en algún momento el director de multimedios, decía, cuando alguien dijo que es que no había información suficiente, él decía, no, si yo cuando llego a la sala de redacción, más bien información es lo que sobra. Yo creo que eso es absolutamente cierto, información es lo que sobra. Lo que nos falta es información de buena calidad. Ese es el problema. Y en esa parte, entonces no coincido con lo que él decía, que entonces más bien había mucho. No. O sea, es que no se trata de que haya mucho o poco, es que haya algo bueno. O sea, el término mucho o poco, como le digo, son superlativos que no tienen ningún sentido si la información que estoy recibiendo no es de un buen contenido. ¿Hasta gracia para qué? O sea, no. La información de buen contenido es la que siento que no está llegando. ¿Y por qué digo que no está llegando? Bueno, porque precisamente, como ocurrió con este artículo que nosotros revisamos en la ocasión anterior, a nadie se le ocurre hacer números y decir, bueno, él dice que paga 30, 40%, ¿cómo es? Vamos a ver, de acuerdo con la ley vigente, ¿cómo llega uno a ese monto? A ver si es cierto, que los números me dan. No, por eso. Entonces es muy fácil escribir y decir que hay información, pero hay que revisar el contenido y tiene que haber gente que se dedique en un momento a decir, vamos a ver si es cierto esto que están diciendo. Es exactamente igual, volviendo a la pregunta de los grandes evasores, por ahí alguna gente ha dicho alguna cifra de cuál es el monto que se recaudaría si los grandes evasores pagaran o si la gente que está evadiendo pagara. Y en lo personal yo tengo la duda de qué tan veraz es esa información, porque recordemos que lo que uno deja de pagar es porque uno no ha declarado, ¿cierto? O sea, porque no se ha declarado ciertas cosas. Entonces, si no se ha declarado, me pregunto qué tan veraz es la estimación del monto que hemos dejado de recibir si yo no sé cuánto es. O sea, entonces, algunos números que alguna gente está tirando en lo personal, debe ser por mi formación, porque soy auditor, a mí me crean más dudas que respuestas, porque mi primera pregunta es, ¿y de dónde sacó esos números? Y la otra pregunta que haría es, ¿y me permitiría revisar sus supuestos y las fuentes de información para ver si realmente esa información vale la pena? Porque yo creo que, vuelvo a repetir, y como desde un momento, información hay un montón, como esa que estoy diciendo, de gente que llega y dice, sería tanto la cantidad, y yo en lo personal, lo único que puedo decir hoy es que yo no la creo. Y alguien me dirá, no, pero no, perdón, es que así como me la están diciendo, yo no puedo creer que esa información realmente sea veraz. Tal vez si me convencieran un poquitito más y me dieran un poquito más de información, se las podría comprar. Pero así nada más que porque la sacaron y que me digan que alguien en algún lugar, ya sea el Ministerio de Hacienda o la Contraloría General de la República, hicieron un cálculo y que solo por eso la información ya es suficiente, solo que porque viene de una de esas fuentes oficiales. El hecho de que sea de una fuente oficial no significa que la información sea realmente buena. Creo que esos son, vuelvo a repetir, algunas de las falacias que tenemos cuando hacemos evaluaciones de la información. Y es o sea, si lo dijo una fuente oficial, entonces es veraz. No, una cosa y la otra no tienen nada que ver. Puede tener errores, puede estar mal. Entonces, ahí Costa Rica está cayendo desde hace rato en un problema serio de que efectivamente, coincido, hay muchísima información como la hay en todo el mundo, pero no necesariamente la información que nos esté llegando sea buena. Sería muy interesante que los colegios profesionales participen, se les dé más participación. Yo siento que habría una gran riqueza en que los colegios profesionales participen en algunas interpretaciones, por ejemplo,
más de posición, de cuerpo, colegiados, ¿verdad? Por ejemplo, las ciencias económicas pudieran estar aportando ahí criterios, la parte legal, las partes médicas. O sea, yo creo que en la multitud de consejos abunda la sabiduría, y de alguna manera estar cruzando información de las fuentes más serias le ayudan a uno a entender si lo que se está diciendo es una ocurrencia o es una tendencia técnica, porque definitivamente tendremos que siempre observar la ciencia, la técnica, la experiencia y la lógica. Y cuando uno está viendo, tiene que valorar esos 4 aspectos de lo que está escuchando, de lo que está leyendo, lo que le están vendiendo en el momento, porque incluso hay que también estar claros que esto está cambiando día con día, y lo que la semana pasada fue, ya cambió, y justamente de eso vamos a hablar también. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes quisiera leerles algunos comentarios que pusieron nuestros usuarios de Radio Libertad. Paola Mena nos escribe: sumamente importante hacer alusión a esta temática en donde se manipula al pueblo y por falta de conocimiento nos vemos inmersos en medio de esta discusión. Se generaliza y se pintan escenarios de la forma más pesimista posible. También nos escribe Heidi Sánchez: la comunicación siempre es un factor importante en las relaciones de las personas y en este momento, ante la coyuntura de la pandemia, la comunicación digital en Facebook se ha politizado. Cierto es que Costa Rica tiene esa dicha de poder expresar y no estar restringidos por entes para poder opinar. De esta manera, la comunicación, el diálogo y el consenso es la primacía para los problemas que afectan a la población en el territorio, ya que con ella se da el seguimiento de las actividades a corto y largo plazo y rendir cuentas sobre las acciones. Sin embargo, hay que fundamentar nuestras ideas con fuentes viables, que los medios de comunicación no sean para dividir, sino para discernir. Muy bueno el tema en cuestión. Y yo creo que ahí entramos igual en el tema de la comunicación, ¿verdad? Y también algo que yo quisiera resaltar muchísimo, que hemos hablado, es el no quedarnos solamente con eso que leímos, o no quedarnos solamente con lo que decía esa noticia y ya, o con ese titular, crear un poco más de duda, como decía don Jorge, crear un poquito más de, no me da eso, esos datos que se dice, esos, no sé si será... Crítico. Sí, exacto, un sentido más crítico para entrar a esto. Entonces, ¿qué les parece si ahorita vamos a una pequeña pausa y ya casi regresamos con Altavoz AM acá en 570 amplitud modulada? Ya casi regresamos. Alonso, te voy a dar estos ajos para que se los lleves a tu mamá. Está bien, tía Miriam. ¿Y por qué? Ay, me estuvieron contando que el ajo previene las enfermedades contagiosas y con este montón ya no se les va a pegar nada. Gracias, tía. ¿Pero dónde viste esa información? Recuerda que debemos de informarnos de fuentes oficiales. Ay, es cierto, Alonso. Y yo recetando ajo sin saber si les va a proteger. ¿Me ayudas a buscar información confiable? Si somos conscientes, protegemos a quienes más queremos. Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad. La Fundación Ciudadelas de Libertad tiene la misión de estimular el progreso mediante la cultura y la educación. Lo hacemos mediante un programa de liderazgo juvenil que cuenta con jóvenes que han decidido ser agentes del cambio. Fundación Ciudadelas de Libertad. Transmitimos radio para toda Costa Rica. Transmitimos progreso. ¿Te sentís una persona diligente? Entonces, de seguro, sos una persona activa que realiza sus propósitos con dedicación y empeño, siempre buscando el beneficio colectivo. Llenemos de valores el mundo. Promovamos la diligencia. Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad. Transmitimos radio para toda Costa Rica. Transmitimos progreso. Seguinos en Facebook. Hola, seguimos aquí en 570 AM con todos ustedes en altavoz, y hoy, pues, muy contento de compartir con Ana Lucía, con don Jorge Chinchilla, y saludándolos a todos ustedes también a través de la página de la Fundación Ciudadelas de Libertad, de esta comunidad tan querida. Y recordamos que nos gusta compartir estos temas en este medio, justamente para
para que todos nos comprometamos con la participación, con la generación de opiniones, como debe ser en Ciudadelas de Libertad, porque cada uno de los que está participando de esta gran comunidad, que sigue esta gran comunidad, estoy seguro que tiene mucho que aportar al país, y por eso es que ponemos estos temas en la mesa. Invitamos a la gente a que haga sus comentarios, a que escriba sus correos electrónicos para poder seguir tratando más los asuntos. Y hemos estado conversando este día, dando seguimiento al tema anterior, sobre los malos discursos y sobre comprar malos discursos y tergiversar informaciones que estropean los procesos de crecimiento en un momento tan difícil económicamente y social, y sobre la importancia que nos comportemos también de una manera cívica ante todo esto. Y ese es un tema que me gustaría que abordáramos a continuación. El civismo en estos tiempos, ¿cómo lo estamos viviendo, Ana Lucía? Sí, yo considero, y hablando ya, entrando en este tema del civismo, estábamos hablando hace unos días atrás y hemos visto también semanas atrás algunos videos de manifestaciones que empiezan como pacifistas, empieza como con mucha tranquilidad, vamos a manifestarnos, y lamentablemente terminan en peleas, en conflictos fuertes, en agresiones, en gente, al final de cuentas, digámoslo así, como personas, en personas afectadas como tal, desde civiles, si lo vemos de esa forma, hasta fuerza pública y demás relacionados en la parte de gobernación. Y yo creo que un tema aquí muy importante es que eso está pasando, o sea, se está confundiendo el derecho a manifestarnos, ¿verdad? El civismo, el salir a la calle y defender mis derechos o mis opiniones sobre el tema, ¿verdad? Que tiene relación con la publicación que vimos anteriormente sobre el expresarse, pero siento que se está confundiendo ya con la violencia, con salir un poco a ser vandálico, a hacer un daño, y que ya se descontrola, ya esto pierde control. Hay manifestaciones súper grandes que siento que la fuerza pública no ha logrado, ¿verdad? Habría que ver también mucho de cuáles son las falencias y las cosas ahí que carece la fuerza pública como tal, ¿verdad? Pero creo que ya se ha pasado el límite del expresarse en las calles, allá llegar a la violencia, ya llegar a puntos donde la violencia es lo que predomina, y es algo que por lo menos en este programa y de parte de Radio Libertad estamos en contra de todo lo que tiene que ver con violencia, y no debería ser así, o sea, debería, ok, llegarse a otro punto que queremos hablar, que es el diálogo, lograr dialogar, que esa es la forma correcta, no decir ya no quiero salir a las calles. Entonces, y ahí es donde nos preguntamos, o por lo menos yo me pregunto, ¿qué está pasando? ¿Qué nos falta para llegar al punto del diálogo y dejar de lado esta violencia en las calles, que al final de cuentas mucho de lo que pasa es que obstruye a esas personas que quieren ir a trabajar, que van a ir a apoyar a la economía, a esas personas que van hacia los lugares? No digo que estoy, como les digo, en contra de manifestarse, es un derecho, pero no con violencia, no llegar a ese punto de maltratar o dañar la integridad física de otra persona, y llegar a ese punto donde el descontrol es lo que predomina, y tiendo a ver que hay algunos, que hay líderes, ¿verdad? O no sé si se pueden llamar líderes, que no manejaron bien esta situación relacionada con las manifestaciones. No sé, don Jorge, ¿usted qué le parece? Bien, bueno, efectivamente estamos ante un problema seriosísimo. O sea, la violencia nunca es, ni deberá ser, el mecanismo con el cual intentemos llegar a solucionar un solo conflicto. No debe ser. Sin embargo, como hemos hablado, esto es lo que se ha venido viendo en los últimos tiempos, y alguna gente, ha querido de alguna u otra manera
utilizar la violencia para hacerse sentir, porque esa es la realidad. Aquí tenemos dos situaciones. Por un lado, tenemos algunas personas que me parece que fueron muy ilusas, porque alguna gente llegó y dijo, bueno, yo quiero ir, pero efectivamente voy porque no va a haber violencia, porque me dijeron que va a ser pacifista, pero vuelvo a repetir, me parece que son ilusas, porque así no iba a terminar la cosa, y ya muchos sabíamos que no iba a terminar de esa manera. Después venir y decir, mira, qué tirada, yo no pensaba que esto iba a terminar en esto. Algunos líderes así lo han dicho. Vuelvo a lo que he dicho. Tengan cuidado y escojan bien a sus líderes. Un líder tan iluso como ese, que crea ciertos movimientos y se le sale de la mano porque no previó lo que podía pasar, es un mal líder. No previó lo que podía pasar. No sabía cómo manejarlo. Y hay que decir las cosas, repito, abiertamente como son. Después me voy a sentar a negociar con un líder que demostró que ni siquiera puede prever lo que va a ocurrir. Es eso lo que estamos diciendo, que nos tenemos que sentar a discutir con gente que es incapaz de dominar su movimiento y que también es incapaz, entonces, de prever las situaciones y controlarlas, o sea que ni siquiera es un buen estratega, y con él me tengo que sentar a negociar. Vuelvo a lo que he dicho. Cuando hablamos de un tema hay que ver el qué, el cómo y el cuándo. Alguien viene y me dice que debemos negociar con ellos y yo diría, bueno, sí, pero ¿por qué me tengo que sentar con una persona que ya demostró que tiene incapacidad para estos temas? Esa es la verdad. Y ahí es en donde viene un problema serio por eso, pero que en el fondo hay que reconocer en buena hora que se hayan visto los defectos que tienen algunas personas, incluso como líderes, porque son defectos. Al final de cuentas no supieron manejar el movimiento que querían manejar. Sin embargo, a alguna gente les ha dado alguna importancia, no vamos a negar eso también. Yo sí creo que toda la gente tiene derecho a expresarse, pero que también todo el mundo tiene que entender que definitivamente no podemos hacer una reunión con 4 millones de personas. El gobierno no puede hacer eso, ni nadie que lo intente lo va a lograr. Entonces, ¿cómo se tendrá que hacer? Habrá que escoger a alguna gente que represente a la mayoría y que represente el sentir de la mayoría. Eso es lo único que toca. Y eso es el diálogo que tenemos que abrir. Si alguien dice, mira, es que a mí no me representan, yo no sé ya entonces cómo lo vamos a lograr, porque es imposible, insisto, representar a cada uno de los ticos y ponerlos a todos en una silla, entonces en un salón para que discutamos. Eso no va a ocurrir nunca. Entonces no seamos ilusos. La negociación se tiene que hacer con una representación adecuada, que nos den la oportunidad a algunas personas de que se manifiesten y que hagan de alguna manera de conocimiento de otros su sentir y lo lleven. Pero en el entendido de que la violencia nunca va a ser una solución, repito, de que en todo caso también preguntémonos qué pasaría si alguno de nosotros tuviera que sentarse a la mesa a negociar algo con una persona que usted acaba de ver que fue capaz de tirarle con un palo a un policía. ¿Se sentaría usted tranquilo al frente de esa persona en una mesa a negociar, o temería que si no llegamos a un acuerdo usted también será sujeto de una agresión física? Por aquello de que alguna gente pregunte cuál es el impacto que tiene esta violencia. Yo, si me tuviera que sentar al frente de ese señor, no sé si en algún momento se me va a tirar encima. O sea que ya esa persona, de alguna u otra manera, dañó cualquier posible comunicación franca que podamos tener, porque desde el primer momento yo ya no sé si en algún momento va a brincar la mesa y se me va a venir. No lo sé. Entonces ya hicimos un daño irreparable al diálogo. Sí lo hicimos. Cuando planteamos el tema del civismo, uno debe de establecer la base de qué es civismo. Y si uno se va a su definición pura, uno podría decir, bueno, que es el comportamiento de la persona que cumple con sus deberes de ciudadano, que respeta las leyes y contribuye así con el funcionamiento correcto de la sociedad y al bienestar de los demás miembros de la comunidad, al bienestar, que se preocupa y cuida por las instituciones e intereses de una nación. Ahí yo no vi dónde está la palabra violencia, agresión. No, hay una serie de principios básicos, pero la agresión y la violencia, eso no se justifica de ninguna manera. No podemos empezar a jugar a tener por nuestra propia cuenta
a base de mazos, a base de golpes, la solución de las cosas, porque imagínense cómo sería una sociedad, bueno, imagínense que investiguemos en otros lugares del mundo, cuando la gente va y se pone las metrallas al hombro y va a resolver las cosas de una forma bélica. Eso no es Costa Rica, eso no somos, y no es que somos siervos menguados o pacíficos, no, es que podemos decir que tenemos una formación para resolver las cosas de una manera diferente. Y yo sí espero también, lamentablemente, quiero decir, lamentablemente como en todo, los problemas son las mezclas. No es lo mismo el mármol puro que el mármol mezcladito ahí. No es lo mismo el acero puro que mezclado. Y es cuando dejamos que lo bueno se llene de contaminación por malos intereses, entonces se pierden los objetivos centrales. Me parece que esas mesas de diálogo tienen que darse, pero hay algo que me ocupa y que se los voy a plantear. Se supone que como país estamos institucionalizados y tenemos poderes y tenemos representaciones. Y legítimamente y conforme a la ley, hay un grupo de personas, 57 personas, que tienen que representarnos de todos los sectores y que tienen formas y control político para saber si lo están haciendo bien o no están haciendo bien, se les paga por eso, tienen su carro asignado para eso, las horas al día para eso, para que vayan y se reúnan con todo el mundo, para que recojan criterios y para que trabajen defendiendo lo que la gente está considerando que se siente lastimada, socavada, que tiene necesidades, y eso se llama Asamblea Legislativa. Entonces a mí me ocupa que el diálogo tiene que darse, hay que hacer los acercamientos, hay que hacer la concertación, pero estamos encontrándonos con algo que tal vez en el próximo programa lo podríamos abordar, y yo les digo, han habido ya, creo que hay como 3 mesas sectoriales, y la Asamblea Legislativa no es la mesa por excelencia la que tiene una jurisdicción, un control legal para saber si lo están haciendo bien. ¿Dónde está? Entonces, ¿cuál es la mesa legítima? Los costarricenses fuimos y votamos para que nos representaran, pero ahora resulta que hay que ver cuál es la Asamblea Legislativa o cuál es la Asamblea de facto que hay que nombrar para resolver eso. A mí me ocupa que la institucionalidad de Costa Rica se esté un poco quebrando porque no se tomen los liderazgos y no se haga la tarea que se tiene que hacer por parte de quienes tenga que hacerse. Y yo creo que llegó un punto donde los ojos se estaban viendo, así como lo está explicando Luis César, los ojos se estaban viendo solo al Ejecutivo. O sea, solo es como, pues, tienen que hacer algo, y el Ejecutivo, que estoy de acuerdo que sí, efectivamente, pero ¿y el Legislativo? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde se está moviendo? Y también ahí eso a mí me ocupan una pregunta más es, ¿cómo estamos eligiendo a nuestros líderes? ¿Verdad? Está bien por medio del voto, pero los estamos conociendo, están preparados para estar en esa mesa, que están, ¿verdad? No digo que no lo estén todos, o algunos, o cómo está la situación, pero hay diversos temas que tienen que verse en la Asamblea Legislativa efectivamente, que apoyen y ayuden a este diálogo que efectivamente se tiene que hacer, porque yo no sé qué puede suceder el día de mañana, que más bien sea el Fondo Monetario Internacional donde diga, no, nos dará la espalda en algún momento, ya que no nos estamos decidiendo en nada, no estamos dialogando. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cuándo va a llegar ese diálogo? Bien, lo que ocurre es que por eso, y coincido plenamente, sí, tenemos un gran problema con respecto a la, digamos que, legitimidad de algunas acciones o no, porque yo coincido plenamente que la Asamblea Legislativa está para tener un rol muchísimo más preponderante en estos momentos de lo que ha asumido. Y sí tenemos entonces un problema muy serio en el país que no podemos negar, pero que no es un problema exclusivo de Costa Rica. Eso tenemos que entenderlo. En el mundo entero tenemos desde hace rato problemas de liderazgo
en muchísimos lugares, ¿verdad? O sea, por ahí en algún momento se criticaba mucho a Maduro y obviamente sus políticas y demás, pero hemos visto, honestamente, que tenemos también un personaje sumamente extraño, con ideas sumamente tendenciosas, y un actor, básicamente, en el caso de Estados Unidos, o sea, en donde el liderazgo también ya ahora se cuestiona. Sin lugar a ninguna duda, en todos los países del mundo, últimamente se ven problemas de liderazgo serios, o sea, no está resultando fácil. Lo que ha venido pasando desde ya un año, se ha cumplido ya un año con los disturbios en Chile, ¿no? Deja ver también que efectivamente la clase política ha perdido la fuerza que tenía antes para dominar de alguna u otra manera al país y el quehacer de un país. Ya eso no le resulta tan sencillo. ¿Cuál es la razón? Precisamente que está pasando algo que voy a tener que entonces hacer una referencia, digamos que un paralelo con respecto a algo que ocurrió en la Iglesia Católica. Recordemos que en algún momento en la Iglesia Católica hubo un papa que dijo: la Iglesia ya se cansó de tener predicadores y necesita testigos. Fue cuando más o menos lo que quiso decir ahí con esta frase el papa era: ya no necesitamos tanta gente que hable cosas, necesitamos líderes que vivan las cosas que dicen, ¿verdad? O sea, básicamente eso fue lo que quiso decir. Y resulta que ahora a nivel político nos está pasando lo mismo. La gente ya necesita líderes que sienta que están viviendo, ¿verdad?, realmente lo que les está ocurriendo a ellos. Ya no gente que hable muy bonito. No, ya eso no es suficiente. Y nos pasó, ya nos pasó, nos está ocurriendo. Yo creo que hay una falta de liderazgo con también falta de experiencia. O sea, muchos, yo siento que si vemos la composición de la asamblea, es demasiado gente muy joven. No estoy diciendo que sean incapaces, solo que son muy jóvenes y ya no están vendiendo la idea de que sean realmente personas que tengan suficiente experiencia para dirigir un país. ¿Y por qué razón no la están vendiendo? Bueno, porque vean dónde estamos, honestamente. O sea, alguna gente dirá: no, es que esto es un juicio mal fundamentado. Bueno, es que si hemos llegado hasta donde hemos llegado por alguna razón han faltado cosas. Sí, están faltando. ¿Que esto se puede corregir? La respuesta para mí es sí. Yo sigo positivo, creyendo que hay mucho que se puede llegar a hacer, pero coincido plenamente que la Asamblea tiene que asumir un rol mejor del que ha asumido, y también el Ejecutivo, no hay ni la menor duda de eso, también tiene que asumir un rol mejor del que han asumido con respecto al liderazgo y a llevar estas cosas a buen término. En este momento, efectivamente, hay por ahí unas mesas de diálogo que se han querido abrir, en donde alguna gente está intentando asumir, como lo dijo Luis César, de facto, un puesto que no tienen, porque la verdad es que ellos no son los representantes del pueblo ni del país, y no pueden asumir ese puesto, ni deben hacerlo. Es más, voy a decir la palabra correcta: no deben hacerlo, porque si en algo les interesa a este país, van a tener también ellos que utilizar las vías correctas. Si se ponen de acuerdo en algo, por lo menos lo que debemos exigirles desde ya, que no se diga que no se está diciendo, es que si llegan a algo, lo hagan utilizando las vías correctas y no imposiciones o posiciones equivocadas. Ninguna de las dos es válida. Ojalá sean capaces de hacerlo. También estas personas que de alguna u otra manera se están llamando a sí mismos líderes y están creyendo que lo son. Y cuando digo creyendo que lo son, digo la palabra al propio, porque no estoy seguro de quién los ha legitimado como tales. Un puesto ya dado y una posición que por alguna razón yo ya la tenía antes de que esto ocurriese, no creo que sea suficiente para llamarme un líder. ¿No? O sea, aquí se necesita muchísimo más. Y ojalá que, por eso, que si de alguna forma esto le llega a la gente de la que estamos hablando, que entiendan que igual, o sea, lo estamos diciendo en serio, ojalá que si van a hacer algo, ellos lo hagan bien, porque por el momento no se ha hecho tan bien como alguna gente cree. Y es hora de que dejen de creer que lo están haciendo bien, es hora de que lo hagan bien, en serio. Y vamos a ver qué pasa. Exacto, vamos a ver qué pasa. Yo creo que es importante
y esperamos de todo corazón, exacto, que se pueda hacer eso bien. Y yo creo que se nos ha ido rapidísimo el tiempo y ya nos hemos abusado un poquito más de este espacio que tiene Radio Libertad con este programa Altavoz AM. Yo estoy muy agradecida con don Jorge y con Luis César por sacar el tiempo y hablar de este tema, ¿verdad? Donde podamos generar un poquito de crítica, un poquito de análisis sobre estos temas que nos importan a todos. Entonces, quisiera finalizar con una pregunta para los dos para que me regalen un breve comentario y hablábamos para dar énfasis al tema de las publicaciones. ¿Qué deben tener entonces esas publicaciones que hacemos de ahora en adelante en nuestras redes sociales para que no nos pase como pasó con esta publicación que analizamos y que encontramos tantos errores? Entonces, quisiera empezar con don Jorge. Bien, como lo dije, lo primero es que tiene que tener información que pueda ser verificable, que haya trazabilidad sobre las fuentes de la información que estamos recibiendo. Eso es uno. Y lo otro, coincido también con lo que dijo Luis César hace un rato, o sea, tienen que ser respetuosas de la ciencia, de la técnica. ¿Sí? No puede ser sencillamente que porque a mí se me ocurre que así es, entonces así es, ¿verdad? Como lo vimos en este caso, si vamos a hablar de impuestos, la ley establece cuáles son las tarifas de impuestos que se pagan, y si usted me dice que paga X monto, dígame en qué artículo y cómo fue que se lo aplicaron. O sea, en otras palabras, tiene que estar efectivamente ajustado a una realidad técnica, ¿no? O una realidad de la ciencia, para que podamos darle seguimiento. Y lo otro es que uno tiene que intentar, aunque yo sé que es imposible ser 100% objetivo, que cualquier comentario que uno haga sea objetivo. Al final, repito, es imposible ser 100% objetivo, ¿verdad? O sea, tenemos todos, de alguna manera, preferencias o tendencias que nos afectan un poco en la forma en la que vemos el mundo y en la forma en la que nos expresamos en este mundo, sin lugar a ninguna duda. Pero tendríamos que preguntarnos siempre, cada vez que emitimos un criterio, hasta dónde me estoy dejando no afectar por alguna tendencia o por alguna creencia o por alguna situación que yo haya vivido y no estoy siendo realmente una persona en este momento veraz porque esa afectación de alguna u otra manera se me nota, ¿verdad? Entonces, por lo menos que tengamos esos cuidados de manera tal que una persona que no sea yo pueda también ir a verificar las fuentes de información, que pueda hacer de nuevo los cálculos que yo hice, que pueda obtener entonces resultados similares, y si no son similares, que pueda explicar por qué no fueron similares. Yo diría que si usted, comparto lo que dice don Jorge plenamente, y si usted tiene esa información, en esa calidad de información, y se ha encontrado con injusticias, se ha encontrado con aspectos por los cuales luchar, entonces agréguele todo el corazón y toda la pasión posible para que le llegue a muchas personas. Y sea honesto y honesta a la hora de escribir. Pero si cada uno de nosotros nos encontramos con una situación y podemos objetivamente y con estas características llevar información, hagámoslo. Manifestémonos dentro del margen de la ley todo lo que podamos, todo lo que queramos. A mí me parece que eso es un derecho muy, muy importante. Es la expresión, la sana expresión, la expresión constructiva de todo costarricense, donde quiera que esté. No importa si es un erudito, si es un campesino que no ha tenido grados académicos, no importa. Pero si usted tiene información honesta, sincera, franca, válida, expóngala, anímese. No dejemos que se nos sobrepongan tampoco ideas que a final de cuentas vienen así como en el aire rebotando y no son consistentes. Participemos, porque así es, participando como se puede construir. Bien, entonces con estas dos conclusiones de don Jorge y de Luis César, les agradecemos a todos los que nos han escuchado, que han llegado a este punto a escuchar Altavoz AM. Les agradecemos su sintonía, ya sea por la radio, por la frecuencia 570 amplitud modulada, o por redes sociales en nuestro Facebook Radio Libertad 570 AM o en YouTube
también como Radio Libertad 570 AM. Muchísimas gracias por su sintonía, esperamos verlos pronto porque creo que vamos a tener seguimiento con estos temas, entonces nos gustaría que también nos acompañen, ya sea por las redes sociales o por la radio. Entonces por ahora les deseamos una hermosa noche. Hasta pronto.